Y para el último problema nos vamos a encontrar con una situación bastante común en física y que es muy interesante porque nos va a permitir aprender a resolver una situación que matemáticamente se presenta con bastante asiduidad y que conviene conocer. La vamos a estudiar a partir de un modelo físico que está basado en dos pequeñas bolitas de 20 gramos cada una que están sujetas por hilos de 2 metros de longitud suspendidas de un punto común. Cuando ambas se cargan con la misma carga eléctrica, los hilos se separan hasta formar un ángulo de 15 grados. Suponga que se encuentran en el vacío, próximas a la superficie de la Tierra. En relación a los problemas anteriores, ahora tenemos no un hilo con una bolita, sino dos. Entonces, vamos a hacer que sean más de 15 grados para que se vea bien el dibujo de las dos bolitas ya cargadas, ¿vale? Vamos a suponer que están cargadas positivamente y el ángulo son 15 grados. Muy bien. La masa de las bolitas, si esta va a ser la bolita 1 y esta la 2, M1 es igual a M2, que son 20 gramos, o lo que es lo mismo, 0,02 kilogramos. La longitud de los hilos es 2 metros. Pues bien, al igual que los problemas anteriores, vamos a plantear el sistema de fuerzas. Las cuestiones son, en primer lugar, que hay que calcular la carga eléctrica comunicada a cada bola, que haga que se separen 15 grados, y en el apartado B nos pide analizar la situación en el caso en el que se duplica la carga eléctrica solo de la bolita de la derecha. Es decir, partimos de una carga Q, pues ahora tendríamos una carga Q en un lado y 2Q en otro. Hay que dibujar un esquema, las dos situaciones A y B, y analizar las fuerzas que actúan. Pues bien, para ello vamos a empezar con nuestro sistema de referencia. Al igual que teníamos en todos los problemas de dinámica de varios cuerpos, tenemos que estudiar cada cuerpo por separado. Cada cuerpo sería un sistema distinto, un sistema 1 y un sistema 2, ¿vale? ¿Qué fuerzas vamos a tener? Pues en primer lugar podemos resaltar la fuerza eléctrica, que como tienen la misma carga, el mismo tipo de carga, pues F1 y F2 es repulsiva. El peso, como tienen masa, P1 y P2, que además como tienen la misma masa el peso será igual. Y por último, la tensión. El dibujo no es muy bueno, pero suponemos que está en la línea de la cuerda, ¿vale? El dibujo no ha salido muy bien, más o menos. T1 y T2. Además, como aquí tenemos la división del ángulo de 15 grados en dos partes, que vamos a llamar a esto alfa, y alfa es 15 partido por 2, que es igual a 7,5 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí, al descomponer la tensión en Tx y Ti, aquí aparece el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Muy bien.
Hasta ahora es igual que en los problemas que hemos resuelto anteriormente. De acuerdo. Pues bien, como entendemos que una vez que se cargan, llega un momento en que las dos bolas se quedan quietas, entendemos que hay un equilibrio. Sistema en equilibrio. Entonces, sumatorio de fuerzas es igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, el sumatorio de fuerzas tendría que ser igual a masa por aceleración. Como está en equilibrio, va a ser igual a 0. Y si lo estudiamos en cada eje, en el eje OX, vamos a suponer que lo resolvemos para la partícula 1. Resolverlo para la partícula 2 sería repetir el proceso, porque vemos en el esquema cómo hay una simetría axial entre los dos, en el sistema de las dos bolitas. Resolverlo para una es igual que resolverlo para la otra. Como lo que nos interesa es obtener el valor de la carga y están cargadas iguales, pues me da igual estudiarla para 1 que estudiarla para 2. En el eje OX vamos a tener que la fuerza eléctrica tiene que ser igual a T sub X, y en el eje OY el peso tiene que ser igual a T sub Y. Omito ya los subíndices porque ya sé que me estoy remitiendo únicamente a la bolita 1. Y así facilito en la notación. Entonces, la fuerza eléctrica que va a ser esta, va a ser igual a T seno de alfa. Y en este caso, mg va a ser igual a T coseno de alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. En caso de duda, aquí vemos el triángulo rectángulo, vemos que el ángulo alfa, su cateto opuesto es T sub X, de ahí que salga seno de alfa en T sub X, y es el cateto contiguo T sub Y, de ahí que salga coseno. Si ahora yo divido la ecuación del eje X entre la ecuación del eje Y, ¿qué obtengo? Pues obtengo lo siguiente. Que T seno de alfa partido T coseno de alfa tiene que ser igual a la fuerza eléctrica partido por el peso, ¿no? Podría haber puesto K, Q1, Q2, pero bueno, por comodidad voy a ponerlo así. Ahora voy a explicar por qué. Las T se me van, es decir, la tensión es independiente en esta relación, no depende, y seno partido coseno se me convierte en tangente. La tangente de alfa es igual a la fuerza eléctrica partido por el peso. Entonces, tenemos una relación que es general. Si os dais cuenta, no hemos supuesto aún nada, ni que las cargas son iguales, ni que las masas son iguales, no hemos supuesto nada. Pero se cumple que la tangente del ángulo alfa, de la mitad del ángulo que forman los hilos, tiene que ser igual a la división, a la fracción entre la fuerza eléctrica y el peso, lo cual te da una idea de que si la fuerza eléctrica varía, el ángulo va a variar. Si el peso varía, el ángulo va a variar. Va a influir en cómo de separadas tienen que estar las bolitas para que lleguen al equilibrio. ¿De acuerdo? Ahora nosotros ya podemos imponer nuestra situación particular, ¿no? De nuestro problema. Entonces, en el caso de una partícula, de la partícula 1, tenemos para la fuerza eléctrica. Vamos a poner aquí particularizamos al problema, porque esto es general.
la fuerza eléctrica es K Q1 Q2 partido por R al cuadrado. Pero claro, Q1 y Q2 son iguales, entonces esto me queda K Q al cuadrado partido por R al cuadrado. Q1 es igual a Q2, como dice el enunciado. Y esa distancia R nosotros la podemos calcular. Esa distancia R está aquí. Esto de aquí sería R. Pues la mitad, R medios, nos sirve con este triángulo para formar un triángulo rectángulo. Con alfa. Entonces tenemos que R medios y L con el ángulo alfa podemos decir que R partido por 2 tiene que ser igual a L seno de alfa. Entonces R es 2L seno de alfa. Esta expresión, esta deducción de la distancia también es general porque no hemos supuesto todavía el valor de la longitud del hilo ni el ángulo que forman. Luego esta expresión también es general. Podemos recuadrarla. Esto también es general. Y ahora podemos imponer el peso es m por g, por lo tanto no tenemos nada más que simplificar. Podemos escribir nuestra expresión general para resolver el problema. La tangente de alfa tiene que ser igual a k q cuadrado. Y ya en vez de poner r cuadrado pongo 2l seno de alfa al cuadrado. O lo que es lo mismo, 4l cuadrado. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y abajo pongo el peso, m por g. Si yo agrupo términos, se me va a quedar que q cuadrado va a ser igual a mg 4l cuadrado seno cuadrado de alfa tangente de alfa partido todo por k. Entonces q es igual a más menos la raíz cuadrada de mg 4l cuadrado seno cuadrado de alfa tangente de alfa partido por k. Ahora cojo mi calculadora y con cuidado hago esta operación. La masa por la gravedad por 4, por la longitud al cuadrado, que es 4 también, por el seno de 7,5 al cuadrado y por la tangente de 7,5 dividido por la k. Y nos queda que la carga Q tiene que ser igual a 8,93 por 10 elevado a menos 7 coulombios. Esta va a ser la carga que tienen las bolitas para formar una situación de equilibrio en la que el ángulo alfa sea de 15 grados. Perdón, el ángulo alfa sea de 7,5, el ángulo que forman los hilos sea de 15 grados. Tangente de alfa igual a esto. ¿De acuerdo? Punto importante. Así se resolvería la expresión general que tenemos aquí recuadrada. Ahora nos va a servir muy bien para el apartado B. Podríamos utilizar ahora un problema exactamente idéntico en el que me cambian la masa, en el que me cambian la longitud. Pues yo vuelvo a imponer mi situación, la resuelvo y obtengo el valor que me haga falta. ¿Qué va a pasar
en el apartado B, que lo hace tan interesante al problema. Bien, en el apartado B nos dice que se duplica la carga eléctrica de la bolita de la derecha. Dibuje en un esquema las dos situaciones e indique todas las fuerzas que actúan sobre ambas bolitas en la nueva situación de equilibrio. En selectividad, el problema del apartado B se limita a dibujar y poner las fuerzas tal y como la tenemos aquí. Esta sería la situación de antes. ¿Y qué va a pasar en la situación de ahora? Basta con dibujarlas. Nosotros vamos a complicar ligeramente el problema porque es una situación muy interesante. Bueno, esto sería la situación de ahora. La de antes estaba en la otra página. Vamos a razonar. A ver si me sale bien. Vale. Bien. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que tenemos una Q1 y una Q2 en las que Q2 es igual a 2Q1. ¿De acuerdo? Las masas siguen siendo las mismas, la longitud es la misma. Ahora aquí tenemos un ángulo que le vamos a llamar beta, que desconocemos, y sabemos que partido por la mitad, a esto le vamos a llamar alfa prima. ¿De acuerdo? Alfa prima va a ser igual a beta medios. Igual que antes 15, la mitad era alfa, pues ahora lo vamos a llamar beta, porque desconocemos el ángulo beta. Si eso vamos, para no confundir, vamos a poner aquí el beta fuera. Bien. Si nosotros miramos la expresión general, tenemos que la tangente de alfa es igual a la fuerza eléctrica partido por el peso. O lo que es lo mismo. K, Q1, Q2, partido por R al cuadrado, partido por mg. Bien, ¿qué es lo que te piden en selectividad? Pues en selectividad lo que te están pidiendo es que cojas esta expresión general que has tenido que deducir en el apartado A y llegues a la conclusión siguiente. Si las cargas se varían, evidentemente estamos modificando la fuerza eléctrica en relación al caso anterior. En concreto, cuanto más aumentes las cargas, como las cargas son directamente proporcionales a la fuerza eléctrica, al doble de carga le corresponderá en principio pues, como el doble de fuerza, ¿no? Suponiendo que se mantiene constante la distancia y la constante eléctrica, evidentemente sí. Si modificamos la masa de las bolas, pues también va a influir en el ángulo alfa, en este caso alfa prima. Y en concreto, y ya de manera general, en el ángulo beta que forman los hilos. Luego lo que te están pidiendo es que hagas dos dibujos, el que tenemos de antes y el de ahora, en el que se perciba que este ángulo beta, al aumentar el valor de la carga, beta tiene que ser mayor que 15 grados. Porque según la expresión general, al aumentar la fuerza eléctrica manteniendo el peso constante, el ángulo tiene que aumentar. ¿De acuerdo? Esta es la conclusión a la que hay que llegar. Y ahora se hace el dibujito igual con como habíamos hecho antes. Imponemos nuestro sistema de fuerzas, nuestros ejes coordenados. Vamos a poner la Q2 más arriba. ¿Vale? Y la situación es exactamente la misma. Vamos a tener una fuerza eléctrica repulsiva, porque aunque no lo hemos puesto, pueden estar cargadas, por ejemplo, positivamente. El peso
No tiene más. ¿De acuerdo? El apartado. Y de nuevo, nuestra tensión, que vuelve a ocurrir lo mismo de antes, me ha salido el dibujito un poco regular. Bueno, sabemos que va por el centro de la... Aquí se ha ido un poco mejor. Tensión y la tensión. Muy bien. Eso es su descomposición. Bien. Y estaría hecho el apartado B. Ya está. Es importante también tener en cuenta una cosa. Habría gente que podría pensar, bueno, al aumentar las cargas, pues la fuerza eléctrica que sufre la bolita 1, recordemos que esta es la 1, esta es la 1 y esta es la 2, como la carga 2 es el doble de la 1, la carga 1 va a sufrir una fuerza mayor que la carga 2, entonces no va a haber nunca equilibrio. Error, error y error. Cuidado con esas suposiciones que suelen ser, solemos caer en esa trampa y nos llevan a unas conclusiones erróneas. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico y el campo gravitatorio es un campo central. Entonces, la fuerza eléctrica es una fuerza central. Y todas las fuerzas centrales cumplen la tercera ley de Newton. Luego descubriremos que las fuerzas que no son centrales, pues como por ejemplo la fuerza magnética, no cumple la tercera ley de Newton. ¿Qué es la tercera ley de Newton? Pues que hay la ley de acción y reacción. Básicamente, la fuerza eléctrica 1, la que sufre la carga 1, la bolita 1, tiene que ser igual en módulo a la que sufre la bolita 2 por la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Luego, ambas bolas sufren la misma fuerza, con sentidos opuestos. Me da lo mismo que una esté cargada doblemente, triplemente, cuádruplemente que la otra. Eso me da exactamente igual. En cuanto a lo que es la fuerza, la interacción es la misma en ambas. Otra cosa es la aceleración que podamos producir, que dependerá de la masa en función de la segunda ley de Newton. Esto es lo mismo que el problema este clásico de por qué soy yo el que me muevo, ¿no? ¿Por qué la Tierra me atrae y no soy yo el que atrae a la Tierra? Nos estamos atrayendo mutuamente, porque la ley de gravitación universal es también una fuerza central y es el producto de las masas partido por el cuadrado de la distancia que las separa, ¿vale? Así que no debemos caer en la trampa de pensar que a mayor carga atraes más y la otra menos, las fuerzas son las mismas. Bien, esto es como una aclaración, pero a mí lo que me interesa ahora es añadir como extra cuál es el valor del ángulo alfa prima nuevo. Y ya por extensión, y el de beta. Esto no lo pregunta el problema, pero lo vamos a añadir. En principio no hay ninguna problemática. Yo simplemente cojo mi expresión general, ahora pongo alfa prima para no confundirme con lo de antes, y a la fuerza eléctrica le voy a poner prima también, porque estamos en una situación nueva. El peso sigue siendo el mismo. Y yo ahora sustituyo. Tangente de alfa prima, que lo desconozco, va a ser igual a K Q1 Q2 partido por R al cuadrado partido por mg.
o lo que es lo mismo, mg tangente de alfa prima va a ser igual a k q1 q2 partido por r al cuadrado. Aquí ya puedo particularizar para nuestra situación nueva. Antes de ello comento que, si os dais cuenta, la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb, es K, producto de las cargas, partido por la distancia al cuadrado. Es igual a mg tangente de alfa prima. Es decir, sabiendo el peso y el ángulo, puedo calcular también la fuerza eléctrica. Se ve claramente en la expresión, pero por si acaso alguien no se ha percatado, pues aquí se ve claramente. Bien, ¿cómo particularizo? Pues que Q1 es Q1, Q, y Q2 es 2 veces Q1, es decir, 2Q. Luego ahora la expresión esta se me queda K 2Q al cuadrado y la distancia al cuadrado voy a aprovechar esta expresión que también es general, solo que ahora tengo alfa prima. L sigue valiendo lo mismo. Entonces puedo escribir directamente 4L cuadrado seno cuadrado de alfa prima. Y perfecto. Vamos a reescribirlo todo. Mg tangente de alfa prima va a ser igual a K Q cuadrado partido por 2L cuadrado seno cuadrado de alfa prima. Y ahora yo pregunto una cosa. Esta es la expresión a resolver. K la tenemos, es una constante, L es una constante, M y G son constantes, las tenemos. Q, vamos a suponer que es el valor de Q obtenido en el apartado anterior. Simplemente se ha duplicado la carga de la derecha, 2 por el valor que teníamos, que era 8,93 elevado a menos 7. Y nuestra única incógnita es alfa prima. Si nos damos cuenta, esto es una ecuación trigonométrica donde es imposible despejar alfa prima. No podemos despejar alfa prima, porque tanto si aíslas la tangente como si aíslas el seno, se te queda la otra ahí enredada. Luego, ¿qué podemos hacer? Aquí se utiliza una aproximación en física muy buena para este tipo de situaciones. Además que se da con mucha asiduidad, es muy común cuando tenemos péndulos, es decir, bolitas colgadas de hilos que de un techo, de un sitio, ¿vale? Se dan muchos ángulos, se dan muchas situaciones con ángulos y se suele utilizar la siguiente aproximación. Para resolverla, aproximamos a ángulos pequeños. Entonces, el seno de alfa prima es similar a la tangente de alfa prima. Es decir, nosotros vamos a suponer que con las fuerzas con las que estamos jugando, el ángulo alfa prima que se puede formar aquí va a ser un ángulo pequeño, cercano a cero. Entonces, el seno del ángulo o la tangente del ángulo se pueden aproximar y suponer que el seno es lo mismo que la tangente o que la tangente es lo mismo que el seno. Es decir, a nivel operativo, sustituir o la tangente o el seno por la tangente por un seno o el seno por una tangente. ¿De acuerdo? Esta aproximación se llama la aproximación para ángulos pequeños. Esto lo voy a recuadrar en rojo porque es una aproximación muy útil en ecuaciones trigonométricas en las que nos aparecen seno y tangente. También hay ocasiones en las que aparecen únicamente senos, ¿vale? Y se puede hacer la siguiente aproximación.
En el caso de ángulos pequeños, el seno del ángulo se puede aproximar también al ángulo. Otra aproximación que también incluyo aquí para ángulos pequeños, el seno de alfa se puede aproximar a alfa. Esta es una aproximación también posible, que también se da en muchos problemas, en concreto para la resolución del péndulo simple, y que es muy útil, ¿de acuerdo? Facilita mucho el trabajo y a veces pues, nos permite resolver, si no, no hay resolución posible. Por lo menos analítica. Entonces, esta expresión se me convierte en mg seno de alfa prima. Voy a coger el seno. Y ahora ya sí. ¿Por qué puedo hacer esta aproximación? Pues bien, os voy a enseñar. Aquí tenemos representado el seno y la tangente de x. Y aquí se observa cómo si nosotros nos aproximamos para ángulos pequeños, vemos que el seno y la tangente, el seno es la línea verde, la tangente es la línea roja, para ángulos pequeños vemos que son prácticamente la misma función. O sea, prácticamente se puede aproximar una a la otra. ¿Qué ocurre? Que a medida que los ángulos son mayores, recordad que aquí el eje está en radianes, pues empieza a aparecer el error. Aquí se puede ver cómo se van separando y cada vez el error es mayor. Evidentemente, si nos vamos a pi medio, 90 grados, el error es clamoroso. Pero conforme nos acercamos a cero, el error cada vez se hace mínimo. En concreto, vamos a ver aquí como hay un error cuando resolvamos el valor de alfa prima, vamos a ver el error que cometemos. Pero entra dentro de nuestras posibilidades para la resolución del problema. Bien, después de ver esto, vamos a resolver esa ecuación. Nos queda mg seno de alfa prima va a ser igual a k q cuadrado partido 2L cuadrado seno cuadrado de alfa prima. ¿Es que no me he equivocado? Vale. Entonces, seno cubo de alfa prima va a ser igual a k q cuadrado partido por 2L cuadrado mg y alfa prima va a ser igual al arco seno de la raíz cúbica de k q cuadrado partido 2L cuadrado mg. Cojo mi calculadora y con cuidado voy sustituyendo. Voy a coger el valor de la carga, que no lo recuerdo. Vale. Y me sale un alfa prima de 9,49 grados. ¿Vale? Cuidado con
con esta expresión en la calculadora porque puede llevar a error. Yo lo he hecho por partes. Primero el interior de la raíz, luego el arcoseno, porque si lo damos todo de golpe nos podemos equivocar, ¿vale? Este es el valor de alfa prima. Luego, entonces, beta, que es nuestro ángulo en la separación de los hilos, que es lo que nosotros podemos medir en el laboratorio, sería 2 alfa prima y va a ser 9,49 por 2, 18,98, que vemos que es mayor de 15 grados. Otra cosa interesante era pensar que, como se duplicaba la carga en la bolita de la derecha, era esperar que el ángulo también se duplicara. Es decir, bueno, pues si duplicamos la carga, pues se duplica la fuerza. Y entonces se duplica el ángulo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros vemos nuestra expresión general y la expresión general no es una relación lineal. Hay aquí una tangente y la fuerza eléctrica depende también de la distancia a la que se encuentran las cargas, no solamente el valor de la carga. Que duplique el valor de la carga no quiere decir que ya se duplique la fuerza, porque se va a generar una situación de equilibrio a una distancia aún mayor que la que teníamos anteriormente. Esa distancia viene escondida en la tangente del ángulo, porque la tangente del ángulo te da una medida de la distancia a la que se separan las bolitas. ¿De acuerdo? Luego, el resultado está acorde con lo que podíamos esperar, que beta fuera mayor que 15 grados. Hemos aprendido a utilizar la aproximación de ángulos pequeños cuando tenemos una ecuación trigonométrica y vamos a comprobar para terminar que ese ángulo alfa prima, la aproximación con ángulos pequeños lleva un error, ¿vale? Vamos a ver para el ángulo alfa, error cometido con la aproximación. Alfa prima vale 9,49 grados y como nuestra aproximación es que seno y tangente son lo mismo, vamos a ver la diferencia. El seno de alfa prima es 0,16485 y la tangente de 9,49 es 16,7163. Luego podemos ver que hay el error empieza a partir de la tercera cifra decimal. Las dos primeras cifras, la tangente y el seno, coinciden. Como normalmente solemos trabajar con una aproximación a la segunda cifra decimal, esto nos quedaría con una aproximación de 0,16 y la tangente por la tercera cifra decimal se nos quedaría 0,17. Entonces vemos que el error, aunque existe, porque vemos que ya 9 grados ya no es un ángulo pequeño. Hay error, pero es un error que podemos aceptar. ¿Qué hubiese pasado si este error hubiese sido muy grande? Imaginemos, por ejemplo, en vez de casi 10 grados, el doble, 20 grados. Ya para el seno de 20 grados, pues ya la diferencia es bastante más importante. Ya es de 0,02 de diferencia. Pues llega un momento en que ese error no se puede aceptar. Entonces la resolución de esta ecuación tendríamos que aplicar métodos numéricos que se llaman, es decir, unos métodos que nos permiten ir sacando valores que se acercan a ese ángulo alfa con un cierto error también, porque ya no podemos obtener, digamos, la expresión analítica, es decir, ese resultado final que nos diga qué valor de alfa cumple o resuelve esta ecuación, ¿no? La ecuación que tenemos aquí. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Una clase bastante densa,
pero que nos ha permitido aprender a resolver problemas en los que aparecen partículas cargadas colgadas de hilos, y en concreto el último problema, un problema con un trasfondo muy, muy grande, y nos ha permitido aprender la aproximación a ángulos pequeños para resolver ciertas ecuaciones trigonométricas.